Tengan todos un buen día. Nosotros somos alumnos de la Universidad Evangélica de El Salvador, de la Facultad de Ciencias Jurídicas. La cátedra que actualmente se nos imparte es la de Derecho Civil 3. Nosotros vamos a hablarle de la prenda civil como tal. Somos el grupo número 8, el cual está conformado por mi persona, Carlos Emilio Flores Nieves, y por Fernando Emerson Ramírez Martínez. El nombre de la docente, quien nos imparte la cátedra, es la licenciada Ivonne Lisset Flores. Para poder definir el contrato de prenda civil como tal, debemos remitirnos al artículo 2134 de nuestro Código Civil salvadoreño, el cual nos menciona que por contrato de prenda o empeño se entrega una cosa mueble al acreedor para la seguridad de su crédito. Es decir, que el deudor prendario entregará, ya sea a petición del acreedor o por acuerdo de ambas partes, una cosa mueble a dicho acreedor. En la mencionada relación encontramos que la cosa entregada se llama prenda y que el acreedor que la tiene se llama acreedor prendario. Una de las características de los contratos de prenda es que se encuentra dentro de la ramificación de los contratos de garantía. Los contratos de garantía son aquellos que tienen por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueden subsistir sin ella. De ahí deviene una de las principales características de dicho contrato, que es accesorio y no principal. Para entender de una mejor forma los derechos reales de garantía, encontramos a Verda y Beamonte, quienes nos definen en su libro de Derecho Civil 3, Derechos Reales, libro el cual lo podemos encontrar en Tirant-lo Blanche. En su página 343 nos definen lo siguiente: los derechos reales de garantía conceden al titular el poder de instar la venta del bien en caso de impago del crédito garantizado y de aplicar su valor a la satisfacción del mismo, con preferencia a los demás acreedores del deudor. Por ello se llaman también derechos de realización de valor. Sobre esto podemos rescatar la frase donde nos menciona que los derechos reales de garantía conceden al titular el poder de instar la venta del bien. Todo esto va a darse, todo esto de la venta del bien va a darse una vez el deudor caiga en impago del crédito que se garantiza. Encontramos y mencionamos también que Víctor J. en su libro Derechos Reales de Garantía y Garantías Posesorias, Retención, Prenda y Antícresis, libro el cual también lo podemos encontrar en Tirant-lo Blanche, en su página 13 ramifica de la siguiente forma los derechos reales de garantía y dice que pueden constituirse para asegurar el cumplimiento de una obligación principal, hablando de los derechos reales de garantía: A, el derecho de retención; B, la prenda; C, la antícresis; y D, la hipoteca. Luego de hablar de la prenda como un derecho real de garantía, pasamos a los sujetos que intervienen en dicha relación. Como primer sujeto mencionamos al acreedor prendario y como segundo sujeto al deudor prendario. Ahora bien, como en toda relación jurídica es necesaria la intervención de las personas que conforman lo que en derecho se conoce como las partes. Lo que hemos venido estudiando en la prenda civil, para que una persona se pueda obligar a favor de otra, es muy importante y necesario que exista la capacidad. Además, se debe de exteriorizar la voluntad a través del consentimiento libre de cualquier vicio. Por lo que encontramos en un primer momento al acreedor y al deudor prendario. En un segundo plano pueden intervenir los terceros, como ya lo vamos a explicar. El acreedor prendario es la parte que dentro de la constitución de la prenda es el principal obligado, ya que éste debe guardar y cuidar el bien mueble que es objeto de prenda. Y por otra parte, el deudor prendario, que es el segundo sujeto, este es el otro sujeto que interviene en el contrato de prenda como tal, y se encuentra por ser el principal obligado en una deuda de la cual depende la acción prendaria. Es decir, esta persona se ve obligada por lo que cautiona a través de un bien mueble dicha obligación.
Además, como ya les mencionábamos, dentro de la relación propia del acreedor y el deudor, el presente contrato da cavidad a los terceros, por lo que hay dos clases de terceros que pueden participar en la relación jurídica prendaria. El tercero depositario, estos son los cuales se les da el depósito del bien pignorado, siendo éste responsable de la custodia y conservación del bien, invirtiéndose así de las obligaciones y derechos que posee el acreedor, considerándose ese tercero como un sujeto extraño a la relación jurídica, pero por ser determinado por ambas partes y de común acuerdo, pasa a formar parte en lo que se considera la relación jurídica, por lo que se le atribuye una serie de obligaciones y responsabilidades, ya que se considera como un depositario que debe prestar la debida guarda del bien entregado. Así también encontramos al tercero depositario o al tercero prendario. Son aquellos que dan un bien para garantizar una obligación ajena, teniendo similares derechos y obligaciones a las del deudor prendario. Este tipo de terceros en la doctrina se conoce como terceros prendarios, ya que dan un bien propio para garantizar una obligación ajena. Las anteriores explicaciones nos llevan a preguntarnos qué cosas pueden darse en prenda, y la doctrina nos menciona que son susceptibles de darse en prenda todas las cosas muebles que puedan caucionar suficientemente los derechos del acreedor sin más exigencia de la que estén en el comercio humano. Entonces, vamos a decir que pueden darse en prenda toda cosa mueble que equivalga a la obligación que el deudor se haya, valga la redundancia, obligado anteriormente con el acreedor, y sin más exigencias de la que esté en el comercio humano. Asimismo, es importante destacar las características que tiene el contrato de prenda, las cuales son las siguientes. Es accesorio. En virtud de lo dispuesto en el artículo 2135 de nuestro Código Civil, son contratos accesorios aquellos que tienen por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Es decir, el contrato de prenda es un contrato de garantía y para existir requiere de una obligación principal. Vale decir que, como consecuencia de esta accesoriedad, si el contrato o la obligación que garantiza son nulos, también será nula la prenda y no podrá subsistir. Es real. La característica principal de este contrato, para que quede perfeccionado, se efectúa la entrega de la cosa dada en prenda, siendo requisito esencial de que este contrato, el que la prenda salga materialmente de manos del deudor, es decir, que se les posea de ella. Así lo dispone el artículo 2136 de nuestro Código Civil. La cosa dada en prenda, tal cual como lo menciona mi compañero, es un bien mueble. Es unilateral, porque son tales aquellos contratos que engendran obligaciones para una sola de las partes contratantes, sin que la otra contraiga obligación alguna esencial al contrato y que emane directamente de él. Podríamos destacar lo que está estipulado en el artículo 1310 del Código Civil, el cual nos da cuando un contrato es unilateral y bilateral. En virtud de lo antes mencionado, este contrato solo una de las partes, el acreedor prendario, se obliga de esta manera y su obligación consiste en restituir la cosa dada en prenda una vez pagada la totalidad de la deuda. El deudor prendario puede resultar también obligado, pero su obligación tiene el carácter de eventuales, ya que se producirán solo en ciertos casos. Es indivisible. La indivisibilidad del contrato de prenda la podemos encontrar en dos aspectos que nos da el Código Civil. Como primer aspecto encontramos la referida a que el deudor no puede recobrar en parte la prenda mientras no haya satisfecho íntegramente la deuda. Esta comprende capital e intereses y los gastos necesarios en que haya incurrido el acreedor para la conservación de la prenda y además los perjuicios que hayan ocasionado la tenencia de ella. Este primer aspecto lo encontramos en el artículo 2146 del Código Civil. Como segundo aspecto encontramos que el contrato de prenda es indivisible con la concurrencia de los herederos, ya sea del acreedor prendario o del deudor pignoraticio. Esta situación se encuentra regulada en el artículo 2155 del Código Civil. Es un título de mera tenencia. La mera tenencia de una cosa no faculta
al que la detenta para disponer de ella, sino para conservarla y restituirla en el tiempo convenido. Sin embargo, excepcionalmente, el acreedor prendario puede, previa autorización del deudor pignoraticio, servirse de la prenda. En tal sentido, las obligaciones que este acreedor contraerá son las del mero depositario, tal cual como está estipulado en el artículo 2145 del Código Civil. De igual forma, encontramos dos tipos de contrato de prenda civil, los cuales son el contrato de prenda con desplazamiento y el contrato de prenda sin desplazamiento. En primer lugar, encontramos el contrato de prenda con desplazamiento. Este tipo de contrato, por regla general, se realiza el desplazamiento, el cual consiste en la entrega material que el deudor hace del bien mueble dado en prenda al acreedor, desplazándose así el bien del poder del deudor al poder del acreedor, materializándose así el objeto o la finalidad que tiene la prenda. Prenda sin desplazamiento. Este tipo de prenda rompe con la regla general del contrato de prenda, la cual, como lo mencionaba, es que el deudor entregue el bien al acreedor. Es por eso que este tipo de prenda el bien es agravado con garantía prendaria, ya que este, por su naturaleza, sigue siendo y permaneciendo en poder del deudor, por lo que no se realiza o se da un traslado o desplazamiento del poder del bien del deudor hacia el poder del acreedor. Cabe mencionar que el derecho de prenda puede extinguirse por las causales que están contempladas en el artículo 2156 del Código Civil. Antes de mencionar las causales contenidas en el artículo ya mencionado, debemos de entender que en virtud de los principios generales, este derecho se extingue con la obligación principal a la que accede. Entre las causales que nos da el artículo 2156 del Código Civil, tenemos tres. La primera, por la destrucción completa de la cosa empeñada. En este primer causal se entiende que el derecho se puede extinguir por el resultado en un caso de fuerza mayor o de un caso fortuito. Por ejemplo, lo que estamos viviendo en la actualidad, que el vehículo quede destruido por cualquier tormenta, derrumbe o deslave o cualquier otra situación, y es ahí donde se extingue el derecho de prenda, ya que queda destruido dicho bien mueble. Segundo causal, cuando la propiedad de la cosa empeñada pasa al acreedor por cualquier título. En esta causal podemos encontrar que se puede extinguir el derecho de prenda ya sea por la dación en pagos, en el caso que el deudor no le pueda pagar al acreedor y éste decide por voluntad darle en pago la cosa prendada, tal cual como lo encontramos estipulado en el artículo 2147 en su inciso segundo. Se puede dar también por un título de compraventa en donde las partes por voluntad quieran dar por extinguida la obligación a la cual se han relacionado jurídicamente. Y se puede dar también una adjudicación en pago. Esta tiene que ver en un proceso. Cuando el acreedor y el deudor no se ponen de acuerdo, tiene el derecho el acreedor de perseguir por la vía judicial que se le pague la obligación principal. Y como el deudor no le cancela la deuda, entonces se cobra con la prenda, y es por eso que el acreedor se llega a quedar con el bien en pago de la obligación principal. Estos son ejemplos de cómo se puede extinguir el derecho de prenda. Como tercer causal encontramos cuando en virtud de una condición resolutoria se pierde el dominio que el que dio la cosa en prenda tenía sobre ella, pero el acreedor de buena fe tendrá contra el deudor que no le hizo saber la condición el mismo derecho que en el caso del artículo 2141. Este modo de extinción lo podemos entender con un ejemplo muy simple, en donde Juan es el deudor quien da en prenda un automóvil a Miguel, quien es el acreedor, en donde Juan todavía debe el automóvil a Pedro, con quien celebró un contrato de promesa de venta, pero Juan incumplió con la obligación que tenía con Pedro, y en este caso Pedro le pide el automóvil, ya que tiene el derecho de pedirle y quitarle el bien porque Juan incumplió con la obligación. Es decir, que Juan no queda libre con José, a quien le dio en prenda el automóvil, ya que Juan tiene la obligación de otorgarle otro bien en concepto de prenda para seguir garantizando el pago de la obligación principal, siendo este bien propio de Juan, o también se puede dar en prenda un bien mueble de un tercero, siempre y cuando esté libre de gravamen. Y si Juan no tiene bien para poder dar en prenda y nadie le quiera prestar un bien para que pudiera darlo en prenda,
En el cumplimiento del artículo 2141, Juan debe de pagar inmediatamente el valor que debe a José, aunque haya un plazo pendiente para el pago de la obligación. Finalmente, comprendemos que el contrato de prenda es un contrato en el cual se entrega una cosa mueble a un acreedor para la seguridad de su crédito. Tal cual como lo hemos venido mencionando, la prenda es un contrato de garantía, ya que tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de una obligación principal. Además, comprendimos que quiénes son los sujetos que actúan en dicho contrato, en los cuales tenemos el acreedor prendario, el deudor prendario y los terceros, pudiendo ser estos un tercero depositario o un tercero prendario, así como las cosas que se pueden dar en prenda, los cuales son los bienes muebles que se pueden dar como garantía para el cumplimiento de una obligación principal a la que este contrato accede. Por otra parte, encontramos que este contrato tiene ciertas características las cuales son de suma importancia para que se pueda efectuar dicho contrato. Asimismo, identificamos que existen dos tipos de prenda, en donde uno, por regla general, se entrega el bien a manos del acreedor y el otro tipo se agrava con garantía prendaria, el bien mueble que garantiza el cumplimiento de la obligación principal. Y para terminar, comprendimos cuáles son las causales por las cuales se puede extinguir el derecho de prenda.